Hola queridos y queridas colegas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Belén Barrio Nuevo Vidal y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes uno de los desafíos que debemos enfrentar dentro de la profesión docente y que tiene que ver precisamente cuando estamos dispuestos a acceder a cargos de gestión directiva, pero cargos de gestión directiva dentro de instituciones estatales o instituciones de gestión pública por medio de concursos de oposición, ya sea en cualquiera de los niveles del sistema educativo o también de las diferentes modalidades. En verdad, me dispongo a compartir estas cápsulas de video porque existen un conjunto de mitos o de información errónea en torno a este proceso, en torno a esta instancia. Y en este caso, a través de esta cápsula de video, te voy a compartir algunos conceptos teóricos, voy a compartir algunas herramientas dentro de lo que corresponde a la primera fase de estos concursos, que generalmente tienen como denominación instancia teórica, apuntando fundamentalmente a lo que se denomina la construcción de casos. Sí, escuchaste bien, estoy hablando de fases. Estas instancias están constituidas por un conjunto de fases, cada una de las cuales tienen diferentes particularidades y por lo tanto, para poder prepararte, hay que conocer un conjunto de conceptos teóricos, también de tipo prácticos, que te puedan permitir atravesar estas instancias de manera favorable o de manera exitosa. Esta primera fase que te voy a compartir hoy se la denomina situación teórica y es la primera parte dentro del proceso de concursos por oposición. ¿Por qué se denomina instancia teórica? Porque consiste precisamente en una fase escrita en la que, como el nombre de la fase lo indica, se te presenta una situación problemática o un conjunto de problemáticas, pero que constituyen una descripción de tipo teórica, de situaciones, de problemas, de tensiones, obviamente que atraviesan las diferentes instituciones educativas. Generalmente, esto se presenta de una manera descriptiva, es decir, la descripción de una situación institucional dentro de la cual aparecen estas tensiones o estas problemáticas. De manera que en ese texto escrito vas a encontrar una información descriptiva respecto de lo que acontece dentro de una institución educativa. Y es sumamente importante que a partir de la lectura de esa situación problemática descriptiva que se te presenta, puedas encontrar, o diríamos identificar y reconocer aquellas tensiones, aquellas problemáticas que se presentan que yo denomino núcleos semánticos. Estos núcleos semánticos generalmente aparecen en una oración breve, a veces en un conjunto de oraciones. Esos núcleos semánticos son los que contienen las situaciones de tensión o situaciones problemáticas, a partir de las cuales nosotros podemos recién construir el caso. En este sentido quiero subrayar, porque creo que esto es fundamental, que lo que se presenta es una situación, pero la construcción del caso corre por cuenta de cada uno de los aspirantes a estos cargos. Es decir, que a partir de esos núcleos semánticos que nosotros podamos identificar,
vamos a extraerlos del texto. Primero utilizamos una técnica de subrayado, vamos a extraerlos del texto y a partir de ellos vamos a construir la situación problemática. Por lo tanto, estos problemas se trata de una construcción teórica que depende fundamentalmente del punto de vista, de las herramientas, de los conceptos, de la práctica de escritura del propio concursante. Para que puedas comprender mejor de qué se trata la construcción de un caso o del caso, utilizo generalmente en mis clases particulares lo que denomino la metáfora del iceberg. ¿Por qué la metáfora del iceberg? Si puedes observar la imagen que tienes frente al slide, en el iceberg tenemos una parte superior. Esa parte superior son lo que yo denomino los núcleos semánticos. Y cada uno de esos núcleos semánticos nos proporciona información de lo que está sucediendo en una determinada institución educativa. Acá hay algo muy importante a tener en cuenta. Muchas consideran que esa información es el problema. En cambio, voy a decirte que se trata simplemente de información. Y esa información que aparece en los núcleos semánticos o que aparece como la punta del iceberg es lo que nosotros debemos tomar para construir el dato y llegar de esa manera a definir la o las problemáticas que generalmente se encuentran en capas más profundas, es decir, la parte del iceberg que está sumergida. El problema es una construcción teórica y depende, como ya te lo señalé en buena parte, de la habilidad, del expertise, del conocimiento que maneje el aspirante para poder construirlo de la mejor manera posible. La metáfora del iceberg me parece muy apropiada para poder comprender la diferencia entre lo que es simple información y de lo que es un dato en base al cual o a los cuales nosotros vamos a construir una problemática. Pero el primer paso es preguntarnos cómo hacemos para construir esos datos. Por supuesto que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la información de la que disponemos. Esa información se encuentra en la situación que nos presenta el tribunal en la instancia teórica o instancia escrita. Vamos a recuperar esa información y con ella, para construirla en dato, debemos construir o debemos elaborar, redactar un texto argumentativo. Y en el marco de ese texto argumentativo deberemos fundamentar esa información, es decir, por qué consideramos que constituye una problemática o una tensión. Para ello, tomamos esa información y vamos a avalar o convertirla en dato a partir de marcos teóricos y de la normativa vigente, que es lo que configura la política educativa. Ahora bien, esos marcos teóricos y la normativa que integra la política educativa generalmente se dispone en lo que se denomina un programa de concurso. Y dentro de ese programa de concurso nos vamos a encontrar con esos textos teóricos, esos autores que tienen alguna tradición acumulada en la investigación de determinadas temáticas o de determinadas problemáticas, pero también vamos a encontrar dentro de ese programa de concurso lo que sería el marco normativo, lo que sería la política educativa vigente, es decir, aquellas leyes nacionales o provinciales que integran
la macropolítica, la metapolítica, aquellos decretos del Poder Ejecutivo, ya sea nacional o provincial, resoluciones, memorándum, resoluciones del Consejo Federal de Educación, que debemos tener en cuenta para cada caso, para cada circunstancia y, por supuesto, para cada uno de los niveles y de las modalidades. De esta manera, se observa en este slide, en su parte inferior, cómo construimos el dato. Primero, tomamos la información que se nos presenta en la situación escrita de examen que nos han ofrecido. En segundo lugar, vamos a justificar esa información o convertirla en dato utilizando, en primer lugar, la normativa vigente y, en segundo lugar, los marcos teóricos, es decir, aquellos o aquellas autores o autoras que han abordado esas temáticas, que las han profundizado, que se han dedicado al estudio. De esta manera, ya no solo tendremos información descriptiva de una situación, sino que esa información la hemos llevado a un dato, la hemos convertido en un dato. Pues bien, una vez que tenemos construido los datos, vamos a elaborar un texto argumentativo en el que estamos construyendo la problemática o las problemáticas de la institución educativa que se nos ha presentado. En este último slide te quiero compartir algunas pistas o algunas orientaciones finales que son muy importantes de tener en cuenta para transitar esta instancia. En primer lugar, una lectura profunda, detenida, de los marcos teóricos y de la normativa vigente que te propone el programa de concurso. Cuanto más lecturas tengo, cuanto más conocimientos tengo respecto de las diferentes temáticas o problemáticas que se presentan en las instituciones educativas, mejor puedo construir mi caso, mejor puedo construir una situación problemática. En segundo lugar, es sumamente importante que antes de llegar al día y a la instancia de concurso, que puedas tener una ejercitación práctica con situaciones institucionales donde puedas reconocer esos núcleos semánticos, esas tensiones que aparecen en el texto y a partir de esa información puedas dar el salto hacia la construcción de casos. Hay un último punto, una última pista o clave que es sumamente importante, que está vinculada con la práctica de escritura. En este caso, la práctica de escritura requiere la puesta en práctica de un conjunto de habilidades o claves necesarias para lograr una escritura de tipo académica. Por eso es importante no solamente ejercitar en la identificación, en el reconocimiento de núcleos semánticos, sino en la escritura de cómo vamos a presentar esa situación problemática, cómo vamos a presentar esos datos a través de los cuales damos cuenta de cuál o cuáles son las tensiones o las problemáticas que hemos podido reconocer y construir dentro del caso que se nos presenta en esa institución educativa. Es importantísimo que tengas en cuenta lo que implica atravesar estas instancias de concurso, porque como lo señalan muchos teóricos en el campo de la gestión, es aquello que, una vez atravesada la instancia y todas las fases que involucra esta instancia, puedas lograr un proceso de legitimación como integrante de un equipo de gestión, una legitimación que tiene que ver con, por un lado, el reconocimiento institucional de los pares, de haber llegado a esa instancia a partir de estos concursos, pero por otro lado, una legitimación que procede del nombramiento que la ley concede a aquellas personas que han podido transitar
esta instancia y que han aprobado satisfactoriamente, llegando de esa manera a ocupar un cargo dentro de un equipo de gestión. Espero que haya sido de utilidad esta cápsula de video y nos encontramos prontito en mi canal de YouTube en la próxima cápsula de video en la que seguiré abordando esta temática.